estimados participantes, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a estar abordando un tema de gran relevancia para el derecho constitucional principalmente, como es el tema de los derechos humanos. Habla para ustedes Yorceli Jiménez, su tutora virtual. Hablar de los derechos humanos es hablar del reconocimiento de la dignidad humana, precisamente por el simple hecho de la esenciabilidad del ser humano. Básicamente, a lo largo de la historia ha existido gran controversia por determinar si los derechos humanos pertenecen al derecho natural o al derecho positivo. La cuestión es que podemos plantearlo desde dos aristas. Si consideramos que el derecho natural existe anterior al derecho positivo, al derecho consuetudinario, incluso al derecho escrito, podemos considerar que los derechos humanos, por ser inherentes a la persona, son anteriores al derecho escrito, al derecho positivo, y también aunado a esto se considera, según los iusnaturalistas, que también son anteriores incluso al derecho consuetudinario. No obstante, en la actualidad existe un universo de instrumentos jurídicos tanto en el derecho internacional como en el derecho interno de la mayoría de los estados, y también estos derechos humanos están reconocidos y establecidos en la Constitución de diversos países. Es decir, están inmersos en el derecho escrito, por tanto, se puede considerar también que son de derecho positivo. En este escenario es importante hacer referencia a que históricamente podemos considerar que antes de la Segunda Guerra Mundial, la cual se considera como el punto de partida para ese reconocimiento a nivel internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial solo existían intentos por resolver esa controversia. Podemos hacer referencia al final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Sin embargo, es en 1945, con la Carta de las Naciones Unidas, cuando se hace referencia o se comienza a estatuir desde el punto de vista del derecho internacional lo que son los derechos humanos, a reconocerse. Sin embargo, pues se considera que no nacen desde allí, porque si estamos hablando de que son inherentes a la persona, entonces los derechos humanos son tan antiguos como la humanidad. ¿Ok? En este sentido, se considera que con la Carta de las Naciones Unidas comienzan a reconocerse desde esos instrumentos internacionales o de derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas plantea tres aspectos fundamentales. El primero es que se establecen los derechos humanos como un propósito a cumplir, es decir, como un fin. Para ello, pues tiene que existir un medio, que sería el segundo elemento fundamental o el segundo elemento central que se plantea allí con la Carta de las Naciones Unidas. Para ello debe existir un medio, y ese medio es lo que propicia la cooperación internacional. Ese medio sería entonces la cooperación internacional. Y por último se plantea una de las características esenciales de los derechos humanos, que es la universalidad. ¿Sí? Luego, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se deja por sentado cuáles son esos derechos humanos, en virtud de que en la Carta de las Naciones Unidas no se establecían como tal y no se enunciaban. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya podemos contar con el reconocimiento de tales derechos, y aparecen enunciados allí o establecidos en sus 30 artículos. Posteriormente se han planteado una serie de instrumentos de derecho internacional en el que se reconocen los derechos humanos.
Desde el punto de vista del derecho interno de nuestro país, en Venezuela, en el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se establece a partir del artículo 19 lo que son los derechos, garantías y deberes, dándosele preeminencia esencial a los derechos humanos. Desde el punto de vista del derecho ecuatoriano, también en el título 3 se destina todo ese título para establecer o reconocer desde el punto de vista del derecho constitucional lo que son los derechos, deberes y garantías. Desde a partir del artículo 16 en la Constitución ecuatoriana. Muy bien. También es necesario hacer referencia a que desde el punto de vista de las definiciones de los autores, no podemos encontrar una que sea estándar, una que sea la más válida, porque siempre las definiciones de derechos humanos, y lo podemos verificar consultando diferentes autores, siempre tiene el tinte filosófico del autor. Aunado a ello, tiene también siempre una cierta inclinación, bien sea a las definiciones del punto de vista político, económico y social. Por ello, no hablamos de una definición propiamente dicha, pero hacemos referencia a la noción de derechos humanos y la podemos deducir de sus características y de los principios que lo rigen. Una de las características que es más reconocida y que hace propicia nuestra definición particular es la universalidad de los derechos humanos, porque los derechos humanos son derechos que le pertenecen a todos los individuos por igual, sin discriminación, sin distinción alguna de sexo, raza, condición política, situación económica, estatus socioeconómico y alguna distinción que pueda existir, porque tienen un carácter universal, ¿sí? Otra de las características a las que podemos hacer referencia es la inherencia a los derechos humanos. Como bien se ha venido conversando, los derechos humanos son inherentes al ser humano por la simple condición de ser precisamente humanos. Por ende son esenciales a la condición humana. Los derechos humanos son irrenunciables, no podemos renunciar a ellos, nos pertenecen, nacemos con ellos y por tanto deben ser reconocidos. Otra de las características es la indivisibilidad. No podemos fraccionarlos, no podemos dividirlos, no podemos limitarlos. Los derechos humanos son un conjunto de garantías que son reconocidas tanto por el derecho interno como el derecho internacional y nos pertenecen por completo. Son intransferibles, pues no podemos traspasarlos porque precisamente son esenciales al ser humano para garantizar y asegurar esa dignidad. Otra de las características es que son inalienables. Estos derechos son inherentes a la persona humana, son esenciales y por tanto son reconocidos a nivel del ordenamiento jurídico de cada país. Las características de los derechos humanos es que son imprescriptibles, es decir, son válidos en el tiempo, no caducan, no tienen fecha de caducidad, ¿ok? Por otra parte, tenemos los principios. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la operatividad o autoejecutividad. Esto quiere decir, o esto hace referencia a que no se necesita, no requerimos una norma de derecho interno que lo reconozca, pues estos son universales y inherentes a la persona humana, como lo señalan sus características. Por tanto, no necesitamos la existencia del reconocimiento del derecho interno. Otro principio es la subsidiariedad. Esto hace referencia a que, si bien es cierto que no necesitamos una norma de derecho interno para que se nos reconozcan, podemos recurrir en caso de exigir
el reconocimiento de los mismos, tenemos que recurrir primero al derecho interno, a la protección y el reconocimiento del Estado, y luego, si no se cumple nuestra solicitud, acudir o recurrir, mejor dicho, a el derecho internacional. Es importante en este punto hacer una distinción entre lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Los derechos fundamentales son aquellas garantías que están establecidas en el ordenamiento jurídico del Estado, ¿sí? Están establecidas en el ordenamiento jurídico de un país y tienen una condición y alcance nacional, ¿sí? Los derechos humanos, por su parte, como se ha venido mencionando, no requieren que estén reconocidos en el ordenamiento jurídico interno del país, más van a estar establecidos ya en diferentes instrumentos de derecho internacional, por tanto tienen alcance y reconocimiento internacional. Allí radica la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿ok?